Bien, Penco. Iba a decir algo más que era muy importante. Sí, que en el escrutinio departamental o escrutinio definitivo se escrutan los votos observados, que no se escrutan la noche de la elección. Y aunque en general sigue la tendencia al voto observado, la del voto emitido y escrutado la noche de la elección, pueden cambiar esas cifras, sobre todo en la asignación de bancas a la Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. Sí, recuerden lo que han tenido que esperar en esta anterior a saber si entraban o no al Parlamento. Ese escrutinio definitivo, ese escrutinio departamental, que reitero, se hace rodeado de todas las garantías frente a los delegados partidarios por cada parte de cada junta electoral. Ven, ¿cómo vamos a poner al aire las papeletas? Muy bien. Ambas, no se preocupe, ambas al aire, para que ahí están. Yo le pido si me ayuda porque no tengo los lentes de lejos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que contener? ¿Qué no le puede faltar? Esos son los elementos que tienen que estar en cada una de las papeletas. Sí, efectivamente, aparecen los nombres de los candidatos respectivamente a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Se indica en cada caso que se está votando por una determinada persona al cargo correspondiente. Esos son elementos fundamentales. La fecha de la elección, que en un caso, como vemos, se colocó en la parte inferior, en otra se colocó encima de la fotografía, y la fotografía de ambos candidatos en cada caso. Esos son los elementos y no otros que debe tener la hoja de votación, que ha sido registrada además por cada fórmula presidencial. Y así por lo tanto, que cada es esa uno la que chequee si ya tiene o se hará de ella. En el momento chequee de que esos son los elementos que están, los que tienen que estar. No la pongas abajo porque hay una hoja es más fácil. Notoriamente es más fácil cortarle la fecha que la otra, porque la otra la tendría que partir al medio. Es el tema de la calle Pou. De todas maneras, yo quiero hacer un brevísimo comentario sobre este tema. No nos dejemos guiar por la paranoia de casos que son patológicos. En la elección anterior, donde se sometía a plebiscito una reforma constitucional, se habló hasta el cansancio de papeletas apócrifas. Apareció una sola. ¡Una sola! Entonces, vamos a ver cuántas hojas de votación en este caso aparecen el próximo domingo que puedan ser consideradas apócrifas o anómalas o irregulares. Vamos a ver. O que faltaban era el tema también en ese caso, ¿no? No nos dejemos guiar por ese tipo de situaciones, porque entramos en un clima que no es el más adecuado para una elección que estoy seguro será una elección ejemplar como todas las que se realizan en este país. Bien, pero una cosa es, por supuesto, llamar a no entrar en la paranoia. ¿No es más concreto llamar a condenar a los que a los que desinforman o a los que generan o incitan a cometer actos antidemocráticos? Por supuesto que quienes cometen delitos electorales o irregularidades de ese tipo serán sancionados en la medida en que se ofrezcan las pruebas correspondientes. Y por supuesto que nuestra condena es la más severa a quienes incitan a generar climas que no son los adecuados. Bien, hablando de condenas, después vamos a retomar, me parece interesante la sanción moral de la violación de la veda. Si el umbral hoy con el tema de las redes sociales no se ha modificado un poquito, si nos alcanza con la sanción moral o si debiera haber otro tipo de sanción ante la situación. Pero antes, Pepe, querías decir la línea lo que vos preguntaste, en realidad. Aprovecho ya para comentarle a Penco. El resultado primario de la Corte, ¿a qué hora va a estar este domingo aproximadamente? Bien, como decíamos hoy, el escrutinio es muy sencillo, aunque va a haber un número importante de sobres que abrir y de hojas de votación que ordenar, aunque sean 2 por opciones, más los sobres en blanco, más las hojas de votación anuladas. Todo eso hay que ordenarlo, hay que contarlo en forma manual. Todo eso lleva un tiempo, pero está limitado a esos 4 datos fundamentales.
voto en blanco, voto anulado y las 2 hojas de votación por las que se vota. Por lo tanto, el acta va a ser elaborada con mucha mayor rapidez. Esos datos van a ser trasladados a la tableta, a la aplicación, y serán trasladados inmediatamente transmitidos a los servidores de la Corte. Entonces, si en la elección del 27 de octubre, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, con la proliferación de hojas que hubo en aquella oportunidad, tuvimos cerca del 90% de las actas procesadas, yo pienso que entre las 10:30 y 11 de la noche estaríamos alcanzando un porcentaje similar. Como en el postre, más o menos. Sí. A ver, aunque puedan sonar obviedades, no lo son para todo el mundo. ¿Con qué se vota? ¿Credencial obligatoria? ¿Cédula? ¿Nada? Sí, el documento electoral es la credencial cívica, que es la que es necesario exhibir ante la comisión receptora de votos. Pero se puede votar sin credencial cívica porque se pudo haber perdido, no se encontró. Entonces, en cuyo caso, la persona puede presentarse ante el circuito donde le corresponde votar, decir su serie y número, y los miembros de la comisión receptora van a buscar en el legajo electoral que está en la mesa, que es una copia de las credenciales cívicas, las hojas electorales, con la fotografía incluida. A menos que haya habido alguna cirugía en el medio, te van a reconocer en ese legajo. Hay elementos identificatorios en la fotografía que permite identificar. Y si hay dudas, porque puede haber dudas respecto a la identidad del elector, entonces, si un miembro de mesa duda de la identidad del elector, puede entonces establecer que debe votar observado y por identidad. Es decir, se le va a tomar la impresión digital. Huella. Es una de las causales de observación por identidad. Ahora bien... ¿Vieron qué cosas que creemos que sabemos y siempre aprendemos cosas? Qué bueno que esté aquí Penco, más Ahora bien, si uno vota fuera de su circuito... Eso. Por ejemplo, un miembro de mesa o el custodia, que le corresponde trabajar en una comisión receptora que no es la de su circuito, ahí ya para trabajar como miembro de mesa tiene que exhibir su credencial. Ahí no se salva de esa obligación de presentar su credencial. O por ejemplo, en los circuitos rurales, si uno se inscribió en un circuito rural dentro del departamento y vota fuera de su circuito en otro circuito rural, se le va a admitir el voto observado, pero exhibiendo su credencial. Y la novedad que se introdujo el pasado 27 de octubre para las personas en situación de discapacidad motriz, también esas personas pueden votar, si el circuito donde les corresponde no es accesible, pueden votar en el primer circuito de su serie vigente, que es necesariamente accesible, pero tiene que hacerlo exhibiendo necesariamente su credencial. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda concreta? Yo lo escuchaba esta mañana en radio hablar de un padrón que llega ahora depurado, ¿no? Y decía que se ha registrado una veintena de casos de confusiones respecto a personas, imagino que se dieron por fallecidas y que se habrán presentado a votar. Y usted agregaba que las partidas de defunción no tienen manera de identificar porque no están vinculadas a la credencial cívica. ¿Cómo se puede mejorar ese aspecto? Bueno, ahora estamos introduciendo, desde que la inscripción cívica se informatizó hace aproximadamente 20 años, estamos introduciendo el número de cédula de identidad también en la inscripción, que eso permite unificar lo que son bases de datos diferentes, pero que corresponden a las mismas personas y que la tecnología nos lo está permitiendo. Pero todas las inscripciones anteriores no tienen cédula de identidad, número de cédula de identidad, que es con lo que viene generalmente el certificado de defunción, y por lo tanto a veces se generan esas confusiones. O empezar a validar el voto fantasma. Claro, pero ¿cómo se subsana esa situación si yo voy a votar y resulta que me dicen que, bueno, que fui dada de baja del padrón y... Bueno, pero justamente, en primer lugar, en los casos que fueron denunciados, se dejó sin efecto porque es un error administrativo y por lo tanto se le notificó a esa persona que va a poder votar. Va a votar observada y por identidad, porque por más que exhiba la credencial no va a figurar ni la hoja electoral ni va a figurar en el padrón. Y por lo tanto va a votar, va a retirarse de esa credencial y una vez que se estudie el voto en el escrutinio departamental, ese voto se va a validar porque se va a confirmar que esa persona está viva y que corresponde
que figure en el Registro Cívico Nacional. Bien, Pablo. Una última consulta de mi parte. Está en la prohibición de vender alcohol desde el sábado a las 0 horas, creo, si mal recuerdo. No. La pregunta es la siguiente. Haga copio, mijo, si quiere. Ya lo tengo, pero en referencia a eso. ¿Qué sucede si una persona va a votar en estado etílico? ¿Se le puede anular el voto por parte de la mesa? ¿Se lo puede observar? Bueno, si la persona está distorsionando el funcionamiento de la comisión receptora de votos, naturalmente que la comisión podrá pedirle al custodia, a la autoridad policial, a que esa persona se retire y que solo pueda presentarse en las condiciones adecuadas para ejercer su derecho. Pero hay que valorar cada caso en particular para tomar la decisión correspondiente. Bien. Tenemos que ir cerrando, sí, una preguntita. Que al igual que en la primera vuelta, no hay para el ejercicio del voto límite de edad. Efectivamente, sea la edad que se tenga, es obligatorio votar. Naturalmente, si es una persona muy mayor que tiene algún grado de invalidez, de imposibilidad física o razones de salud, tendrá que justificarlo con la certificación médica correspondiente 30 días después, a partir del 26 de noviembre. Bien. ¿Y todos vamos a votar en el mismo lugar que votamos un mes atrás? Sí, con excepción de muy contados casos. En Montevideo son 5 locales que han cambiado de lugar y en el interior muy pocos casos más de locales que han sido objeto de reformas entre octubre y noviembre y hubo que cambiar el local, pero en un lugar muy cerca al lugar original. Por eso recomendamos que se use la página web de la Corte, el buscador, sí, con serie y número, le aparecen todos los datos, incluso se le informa si el circuito es accesible o no. Bien, se nos fue el tiempo, Penco, nos quedaron algunas cosas. Lo importante creo que estuvo hecho. Nos queda pendiente lo de la sanción moral para quienes violan la veda. ¿A usted, solo sí o no? ¿A usted le gustaría que fuera más allá de una sanción moral? Creo que sí, que el legislador tendrá que considerar en un futuro un tipo de sanciones de otro índole. Muy bien. O que no haya veda. Claro, porque alguna cosa... ¿Por dónde va? ¿Que no haya veda o algo más duro que la sanción moral? Yo en principio soy partidario de la veda, 48 horas para que el ciudadano, la persona, pueda reflexionar sin ningún tipo de presión. Vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Con mucho gusto. Que sea una excelente jornada la de este domingo. Mira, muy amable.